Dios les bendiga, estimados oyentes. En esta hora doy gracias a Dios por estar aquí delante de su presencia. Un mensaje quiere Dios que escuchemos hoy. Pido al Espíritu Santo que me dé la oportunidad de comunicarles a ustedes este mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora, estimados hermanos, como decía el salmista, una sola vez habló Dios y 2 veces he entendido esto, que de Dios es el poder y de Dios es la misericordia. En esta hora le pido al Altísimo Dios que me dé la oportunidad de comunicarles este mensaje. Un mensaje traigo para ustedes ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual se titula: Señor Jesús, ayúdame a conocerte para aprender a vivir mejor. Estimados oyentes, muchos de los problemas que suceden en este mundo se refiere a la falta de conocimiento del Señor Jesucristo. Muchos jóvenes perdidos en drogas, perdidos en la delincuencia, muchos matrimonios divorciándose, el aborto y todo ese montón de cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Vemos que el mundo en estos tiempos, muchas personas están muriendo sin saber por qué. Difícilmente encontraremos una mejor vida alejados de Cristo, pero es por la falta de conocimiento de Jesús, es por la falta de conocimiento de Dios, es por la falta de conocimiento de esta ley. Y no ha sucedido solo en estos días, sino desde tiempos antiguos. Todos los seres humanos siempre hemos quebrantado esta ley, la ley de Dios. En nuestros tiempos quebrantamos siempre la ley debido a que tenemos desconocimiento y nuestras vidas son vidas amargas, son vidas desesperadas, son vidas afligidas. Algunas personas están en depresión, otras personas están enfermas. Hemos visto en estos tiempos cuántas enfermedades se han multiplicado, cuántas familias se han separado, cuántos jóvenes han muerto, cuántos niños son abortados. Hemos visto de guerras, de rumores de guerras. Todas estas cuestiones, estimados hermanos, es por la falta de conocimiento de la ley de Dios y por la falta de conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, para entrar de lleno en el mensaje, conocer a Jesús. Señor Jesús, ayúdame a conocerte para aprender a vivir mejor. Ese es el mensaje que traemos en este día, estimados hermanos. Y quiero comenzar con algo. Para conocer a Jesucristo, hemos visto a muchos predicadores, a muchos evangelistas predicar a Jesús. Pero en realidad no nos hemos dado cuenta de la grandeza que es Jesús, de la luz que es Jesús. Realmente no nos damos cuenta. Muchos dicen conocer a Jesús, pero realmente, estimados oyentes, no nos damos cuenta de lo importante que significa el Señor Jesucristo en nuestras vidas, para todo el mundo. ¿Qué debo saber de Jesucristo? Es la primera pregunta. ¿Qué debo de saber de Jesús? En primer lugar, mi corazón, estimados hermanos, cree y está seguro firmemente que Jesucristo, estimados hermanos, es el Hijo del Dios Altísimo de Israel. Mi corazón cree firmemente en eso. Y ese es el primer punto de partida del cual usted y yo, estimados oyentes, debemos de hacer alarde para seguir a Cristo. Jesucristo, estimados hermanos, es el Hijo del Dios Altísimo, el ungido, el Mesías, el cual vino, murió y resucitó al tercer día. Este es el Cristo que yo predico, aquel que vino, aquel que nació de una virgen, murió en una cruz y resucitó al tercer día.
Pero, estimados oyentes, ¿cómo entender a Cristo? ¿Qué es lo que necesitamos saber de Cristo? Voy a explicarles con un ejemplo cómo o por qué Jesucristo, algunos haciendo una pregunta una vez, conversando con unos hermanos, y se nos venía esta siguiente analogía, esta situación creativa, y hablábamos de que ¿por qué es importante Cristo? Y poníamos el siguiente ejemplo y decíamos, bueno, había un tribunal el cual estaba un acusador, el cual todos conocen, tiene por nombre Satanás. Estaba el juez y estaba el acusado. El juez, estimados hermanos, es Dios y su palabra. Esta santa palabra es la ley de Dios. Estimados hermanos, el reglamento que Dios le dejó desde el inicio del mundo, cuando, estimados hermanos, Dios fundó al mundo, Dios fundó la tierra y la creó. Desde el primer día Dios le puso reglas al hombre, el cual de ese árbol no podrás comer. Y Satanás, estimados hermanos, convenció a la mujer para que comiera del fruto prohibido. Ya conocemos la historia, ella comió y por lo tanto ella come primero y luego le da de comer a Adán. Y desde ese día, estimados hermanos, el hombre quedó destituido. Entró el pecado, la muerte a este mundo. Y desde ese día, estimados hermanos, el hombre conoce lo que es el sufrimiento y conoce la desolación del pecado. Ahora bien, estimados hermanos, para explicarles el asunto de por qué es importante Jesús, para que he visto a mucha gente que entra a la iglesia, he visto a muchas personas que empiezan en el evangelio y luego, por falta de conocimiento, por falta de perseverancia, se alejan de la iglesia. Es porque sus cimientos en Cristo, porque su conocimiento en Cristo no está bien fundamentado. Vean esta analogía muy creativa para que podamos entender de por qué Jesucristo es importante en el mundo. La persona más importante, el único nombre dado bajo los hombres, Jesucristo, señalado entre 10,000. El hombre más importante de todo el mundo, estimados hermanos. Vea qué importante es Jesús. Hay un juicio. Por un lado tenemos a Dios el Padre, que está juzgando a un condenado, a una persona que está allí. Y por el otro lado tenemos a un acusador, Satanás el diablo. Dice la palabra que todos, absolutamente todos, fuimos culpables. En ese juicio, estimados hermanos, todos fuimos hallados culpables. Vámonos a ir a la santa palabra, a ver el santo evangelio en la carta, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 18. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto dice el capítulo número 1. Luego nos vamos al capítulo, al versículo 21, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Procesando ser sabios se hicieron necios
y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En el capítulo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, vea que lo siguiente dice, ¿por qué el hombre fue hallado culpable? ¿Por qué el hombre fue condenado? Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Por todo esto, estimados hermanos, en ese juicio, el hombre fue hallado culpable porque infringió esta ley, la ley de Dios. Y por el otro lado tenemos a Satanás el diablo acusando a este pueblo, acusando a estas personas. Y por otro lado tenemos al justo juez, que es Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, el Dios altísimo. Todos nosotros, estimados hermanos, y todas las generaciones anteriores, presentes y las futuras generaciones, todos fuimos hallados culpables de quebrantar esta ley, esta bendita ley, que es la ley de Dios. Debido a eso, estimados hermanos, todo el mundo vive en una eterna aflicción y en una eterna soledad y en una eterna injusticia debido a los resultados del pecado, debido a las consecuencias del pecado. Pero el Padre, estimados hermanos, por amor, estimados hermanos, tenía un problema grande ahí. Por un lado estaban las personas que fueron halladas condenadas, por un lado el Dios eterno, que es la ley, y por el otro lado tenemos a Satanás el diablo, queriendo hacer que todas estas personas vayan directo al infierno. Todos fuimos hallados culpables y todos íbamos directo a la condenación eterna. Pero, estimados hermanos, el Dios Altísimo, el justo juez, estimados hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Él no podía quebrantar su ley. Fuimos hallados culpables y por lo tanto, si quebrantamos la ley, Dios no puede quebrantar su ley. Fuimos hallados culpables. Dios no podía perdonarnos. Dios no podía dejar pasar que todos nosotros hubiéramos quebrantado la ley. No podía dejarnos pasar. Porque estaba Satanás, el diablo, del otro lado. Ellos quebrantaron la ley. Ellos deben de ir al lago de fuego. Ellos deben de ir al infierno. Estimados hermanos, todos fuimos hallados culpables. Todos fuimos hallados culpables. Pero Dios en su eterno amor, estimados hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Alguien debía pagar ese precio. Vea la ilustración. Por un lado, tenemos al Dios Altísimo con su ley. Él no puede quebrantar su ley. Él no puede dejar libre a esos pecadores. No los puede dejar ir. No los puede dejar libre. Porque saben que han quebrantado su ley. Saben, estimados oyentes, que han pecado, que han aborrecido su ley. No los puede dejar libres. Alguien debe pagar. Porque del otro lado está el acusador. Del otro lado hay alguien que está abogando para que todos estos que están aquí, todos estos acusados, habiendo sido culpables y hallados culpables, vayan al infierno. Alguien debía de pagar. Ahora vean, vamos a estudiar la Santa Palabra en Isaías,
Vámonos a Isaías capítulo 9. Todos estos, estimados hermanos, que estaban en desolación por el pecado, que habían sido culpables. Había un profeta en medio de ellos que les hablaba y les decía, Isaías capítulo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vino gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Más adelante, en el capítulo 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice en su santa palabra, se alegrará en el desierto y la soledad, el yerno se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales y en su guarida será lugar de cañas y juncos. ¿De quién está hablando ahí? Más adelante, en Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, dice la santa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando ahí, estimados hermanos? ¿De quién está hablando ahí? Tenemos por un lado a un justo juez, del otro lado a una multitud de hombres que habitan el mundo que han sido hallados culpables de quebrantar la ley, y por el otro lado tenemos un acusador que nos puya y nos reprime y nos asola con el pecado y quiere que todos vayamos al infierno. Ahora bien, estimados hermanos, hay una promesa aquí. Hay una promesa de alguien que vendrá a salvarnos. Hay una promesa de alguien que va a hacer abrir los ojos de los ciegos, andar a los cojos, y que, estimados hermanos, será la luz del mundo. Aquella luz que va a resplandecer en aquella oscuridad en la que todos estamos sumergidos.
Estimados hermanos, si aún no ha entendido, hay alguien aquí que nació en medio de todos nosotros, que fue nacido por medio de una virgen, que padeció muerte de cruz, 39 menos un azotes. Estimados hermanos, ahora entienden por qué Jesús es tan importante, por qué el Altísimo Dios. Estimados hermanos, verdaderamente no somos dignos de Jesús. Sufrió todos nuestros pecados. El Padre necesitaba perdonarnos a todos, pero fuimos hallados culpables. Ahora bien, ¿quién pagó por nosotros? Entre todos se escogió al mejor, el Hijo del Dios Altísimo. Dejó su condición divina para convertirse en un carnal como nosotros, para sufrir el dolor por nosotros. Estimados hermanos, cuando entendamos verdaderamente ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, vamos a entender qué es lo que significa ser un verdadero cristiano. Estimados hermanos, Dios mandó a su Hijo para que muriera por nosotros, para que por medio de Él nosotros fuéramos restaurados de lo que habíamos perdido, de donde habíamos sido destituidos. Vamos a ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, para que ustedes se den cuenta verdaderamente cuál fue el trabajo de Jesús, para que vean, estimados hermanos, cuál es la verdadera importancia y a qué Jesús venía a este mundo. En primer lugar, Jesús venía a salvarnos de ser arrojados al infierno. Venía a retribuirnos, venía a ponernos en paz, a pagar nuestras cuentas con el Padre, porque el Padre también fue bueno, y por medio de Jesucristo, del único que nunca había cometido pecados, por medio de Él, estimados hermanos, para dejar contento al otro, aquel que nos acusaba, para demostrarle a Él que Dios es amor. Mandó a su Hijo para que fuéramos restaurados de donde fuimos destituidos. San Juan, capítulo 3, versículo 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús vino a salvar al mundo, porque allá había uno que lo estaba acusando, pero Dios no podía quebrantar su ley. Más bien, mandó a su Hijo, para que por medio de Él alcancemos la salvación. Una condición, estimado hermano, Dios nos ha puesto ahora para que alcancemos en esa salvación. Aceptar a Jesucristo como el único Salvador del mundo. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo es la luz. Estimados hermanos, eso es lo que tenemos que saber de Jesús.
Eso, estimados hermanos, es lo que tenemos que aprender. Ahora bien, Jesús venía a salvarnos, pero también venía a otra cuestión importante. Venía a darnos a conocer al Padre. Vemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 31. Esta es otra parte importante. Jesús venía a salvarnos, en primer lugar. En segundo lugar, venía a darnos a conocer al Padre. Para que respetemos la ley. Para que conozcamos la ley. Venía a darnos a conocer la ley. Dice Jesús en su santa palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Estimados hermanos, Jesús venía de arriba. Algunos aún lo siguen esperando. Pero este Cristo, a este crucificado que yo predico, es aquel que vino a salvarnos de la condenación eterna. Este Cristo al que yo predico es aquel que vino a darnos a conocer al Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Jesús, hermanos, grandes enseñanzas tuvimos por Él. Vimos cómo hacía milagros. Hacía ver a los ciegos, dar a los cojos. Estimados hermanos, nunca habrá en el mundo un hombre como Jesús. El día en que aprendamos a conocerlo, el mundo va a cambiar y nuestras vidas también cambiarán. Las depresiones, estimados hermanos, la tristeza. He conocido mucha gente que cuando pierde un ser querido, cuando pierde un negocio, estimados hermanos, quedan quebrantados, quedan afligidos. Mas eso no es importante. Jesús, estimados hermanos, es lo más importante. Aprendamos a conocer a Jesús para vivir una vida mejor. ¿Quiere conocer a Jesús? Estudie esta palabra. Escudriñe las Escrituras. Usted verá cómo aprenderá a conocer a Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Estudie la palabra de Dios. Aprenda a conocer a Jesús. Estimados hermanos, con el testimonio propio, les puedo garantizar que Jesús es veraz. No busque la paz, no busque la prosperidad, no busque la felicidad. Fuera de Jesús no existe nada de eso. Si está triste, si está quebrantado, si está afligido, si se siente pobre, busque a Jesús. Estimados hermanos, no puedo describirle lo maravilloso que se siente tener a Jesús en el corazón. Una sensación de tranquilidad, una sensación de alegría. No es lo mismo tener problemas sin conocer a Jesús que tener problemas conociendo a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús venía a darnos a conocer al Padre. Muchos milagros realizó. Trajo al Espíritu Santo. Dios Padre nos mandó al Espíritu Santo para que por medio de Él
estimados hermanos, estemos en comunión tanto con el Padre como con el Hijo. Por medio de Jesucristo llegamos al Padre y por medio del Espíritu Santo conocemos a Cristo. Todos los milagros que Jesucristo realizó, los realizaba por medio del Espíritu Santo. Nosotros también tenemos la oportunidad, tenemos el gran privilegio de conocer y de gozar del Espíritu Santo. Cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta cansado, si no tiene un buen trabajo, si no tiene trabajo, pídaselo al Señor. Él lo va a ayudar. Pida todo lo que pida en el nombre de Jesús. Todo aquello que pida en el nombre de Jesús, el Dios Padre se lo va a conceder, porque Jesucristo vino a salvarnos. Estimados hermanos, venía Jesucristo a enseñarnos una mejor manera de vivir, alejados del pecado. Es difícil. La vida es difícil. La vida, estimados hermanos, fuera de Cristo, si no la aprendemos a vivir, nos va a rebotar de un lado a otro. Pero por medio de esta santa palabra, por medio de la enseñanza de Cristo, podemos pararnos fuertes. Jesucristo es la luz. Pidámosle a Cristo que nos ayude, que nos ilumine el camino. Con una ceguera espiritual, o cómo vamos, si tenemos ceguera espiritual, ¿cómo vamos a dar un buen paso en la oscuridad? No podemos. Con una piedra nos encontramos en el camino en la oscuridad, nos vamos a tropezar, seguramente. Pero Cristo es la luz y pidámosle que nos dé fortaleza para caminar en esa luz. El ser humano siempre ha tenido problemas y siempre esos problemas se derivan por la falta de fe, por la falta de confianza en Dios. Pero ahí está Jesucristo, que nos está enseñando cómo debemos de vivir una mejor vida, lejos de la miseria. Aquel hombre alcohólico, aquel hombre adicto a las drogas, aquella mujer con problemas porque su marido la ha dejado, aquella mujer que tiene esa enfermedad, ponga las manos en Cristo, pídale al Señor, escudriñe las palabras. Cristo es el único que puede alejarnos de esa miseria del alcohol, Cristo es el único, estimado hermano, que puede alejarlo de estar en comunión con el pecado. Deje que la luz de Cristo le resplandezca. Deje que la luz de Cristo le ilumine el camino, que le dé fortaleza para que pueda caminar ese camino. El hombre la vida debe de tener un sentido. La vida, estimados hermanos, no se vive solo por vivirla. La vida, estimados hermanos,